Saludos cordiales, bienvenidos a la continuación del desarrollo de la unidad 3, proceso de selección de personal. Es importante recordar que el proceso de selección de personal constituye un componente estratégico fundamental dentro de la gestión del capital humano, donde su objetivo primordial trasciende la contratación, se centra en la inferencia predictiva del desempeño futuro de los candidatos, buscando la convergencia óptima entre las capacidades individuales y las interdependientes, refiriéndose a los modelos de decisión y las técnicas de evaluación. Los modelos de decisión proveen el marco conceptual que define la estrategia bajo la cual se integrará la evidencia, y estos modelos, como el compensatorio o el de obstáculos múltiples o el clínico, determinan las reglas de juego, cómo se ponderarán las fortalezas y debilidades y si la excelencia en un rasgo puede mitigar la deficiencia en otro. Estos constituyen, por lo tanto, el mecanismo de agregación que transforma un conjunto disperso de datos en una decisión coherente y justificada. Por otra parte, las técnicas de evaluación representan la metodología operativa para la recolección de información válida y confiable. Estas herramientas varían en su naturaleza, desde el análisis objetivo de la habilidad cognitiva y los rasgos de personalidad, que vienen siendo las pruebas psicométricas, hasta la observación directa del comportamiento pasado, entrevista conductual estructurada, y el desempeño real, técnicas de simulación. La eficacia y validez de todo proceso de selección, entonces, radica en la alineación rigurosa de las competencias críticas del puesto con las técnicas de medición más predictivas, guiadas siempre por un modelo de decisión que gestione de manera explícita el riesgo de contratar al candidato inadecuado o de rechazar al talentoso. A continuación, profundizaremos en la composición y el uso estratégico de cada uno de estos componentes. La selección como proceso de comparación, el ajuste estratégico. La selección moderna es fundamentalmente un ejercicio de doble mapeo o comparación, debido a que su éxito no depende de encontrar una persona con un currículum impresionante, sino de encontrar al candidato cuyo perfil encaje con el mapa de requisitos y la cultura de la organización. Este proceso se basa en el concepto de ajuste. El análisis metódico se establece entre dos perfiles claramente definidos. El perfil A, que es el perfil del puesto, el deber ser. Este perfil actúa como el modelo de referencia o el benchmark ideal contra el cual se medirá a cada candidato. Su elaboración es exhaustiva y se deriva directamente del análisis y descripción del puesto, asegurando que los criterios de selección estén libres de subjetividad. ¿Cuáles son los componentes claves del deber ser? En eso podemos mencionar requisitos esenciales, que son las habilidades duras, son los criterios mínimos y no negociables. Estos incluyen el conocimiento técnico específico, el nivel de experiencia requerido, el dominio de software y las certificaciones profesionales. Sin cumplir estos, el candidato es inmediatamente descartado. Y el segundo aspecto, competencias claves, que son las habilidades transversales o las habilidades blandas, que son los comportamientos críticos para el éxito en el rol y en la organización. Entonces se identifican mediante el modelo de competencias de la empresa y responden a la pregunta: ¿cómo debe actuar esta persona para lograr los resultados esperados? Por ejemplo, tenemos el liderazgo, la negociación, la proactividad y la gestión del estrés. También tenemos unos factores ambientales que especifican las condiciones laborales, la jerarquía, el nivel de autonomía y el estilo de liderazgo al que el nuevo empleado deberá adaptarse. Después tenemos el perfil B, el perfil del candidato, él es. Este perfil representa el estado actual
y el potencial de desarrollo del postulante. Aquí se recopila meticulosamente a través de una serie de herramientas de evaluaciones diseñadas para minimizar sesgos. Estas herramientas de medición del ES podemos mencionar las pruebas psicométricas y de actitud que miden el potencial cognitivo, la inteligencia emocional y los rasgos de personalidad. Entrevistas basadas en competencias que evalúan comportamientos pasados como predictores de desempeño futuro en situaciones específicas. Simulaciones y assessment centers en donde observan al candidato ejecutando tareas o resolviendo problemas representativos del puesto. También tenemos lo que es la verificación de referencia, las cuales van a permitir confirmar el historial de desempeño y el ajuste cultural del candidato en entornos laborales anteriores. El objetivo del perfil B es ir más allá del currículum, que solo muestra experiencia, y medir el potencial, la motivación y la alineación cultural. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de ajuste? Ajuste es la comparación entre el perfil A y el perfil B, los cuales tienen como meta determinar el grado de ajuste. Fíjense que en la selección moderna se buscan múltiples niveles de ajuste, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. El primer ajuste es persona-puesto. Este es el ajuste tradicional. Se enfoca en si el candidato tiene las habilidades y el conocimiento necesario para realizar las tareas específicas del puesto. Un buen ajuste persona-puesto garantiza el desempeño técnico inicial. El segundo ajuste es persona-organización. Este es el ajuste más estratégico, en donde se evalúan si los valores, creencias y estilo de trabajo del candidato son congruentes con la cultura, los valores fundamentales y el ambiente de la empresa. Un alto ajuste de persona-organización es el principal predictor de satisfacción laboral, compromiso, retención a largo plazo y baja rotación. Un desajuste cultural es una causa frecuente de fracaso en la contratación, incluso para candidatos técnicamente brillantes. Y como tercer ajuste tenemos persona-grupo, en donde se evalúa la capacidad del candidato para integrarse y colaborar eficazmente con el equipo directo, incluyendo su supervisor y sus colegas. Un buen ajuste persona-grupo asegura la cohesión y la sinergia dentro del grupo de trabajo. Continuamos con la selección como proceso de decisión, una apuesta predictiva. La decisión de contratar a un candidato es la fase culminante donde toda la evidencia, pruebas, entrevistas, referencias se consolida para tomar una determinación binaria: contratar o rechazar. Esta decisión es inherentemente predictiva porque se basa en datos del pasado y del presente para pronosticar el éxito futuro del individuo en el puesto y en la organización. La calidad de este proceso se mide por su capacidad para predecir con precisión. Sin embargo, en un entorno de incertidumbre siempre existe el riesgo de cometer errores. Entonces, la decisión de selección conlleva a dos tipos de riesgos estadísticos que en el ámbito de recursos humanos tienen un costo directo en términos de tiempo, dinero, moral del equipo y productividad. Ahora vamos a conversar acerca del error tipo 1, el falso positivo, el candidato inadecuado contratado. Este error ocurre cuando el proceso de selección predice que un candidato será exitoso y por lo tanto es contratado, pero en realidad fracasa en el puesto y se convierte en un empleado de bajo rendimiento. Entonces aquí tenemos, entre las características, tenemos como la predicción, que es positivo, se contrata. La realidad es que es negativo y hay un fallo. Y el costo es un falso positivo, es alto y visible.
que incluye el riesgo del onboarding, la capacitación desperdiciada, el daño potencial al clima laboral y el costo de volver a iniciar el proceso de selección y desvinculación. Un ejemplo práctico de esto, podemos mencionar que se contrata a un nuevo gerente de proyectos que obtuvo puntajes excelentes en el Assessment Center, con una predicción exitosa. Sin embargo, una vez en el puesto demuestra una incapacidad total para gestionar conflictos y su equipo se desmotiva y comienza a tener alta rotación. Entonces la realidad es que hay un fracaso. Entonces la empresa pierde la inversión de tiempo y recursos en este gerente fallido. Continuamos con el error de tipo 2, el falso negativo, que es el candidato exitoso rechazado. Este error ocurre cuando el proceso de selección predice que un candidato no será adecuado para el puesto y por lo tanto es rechazado, pero en realidad habría sido un empleado de alto desempeño. Dentro de las características tenemos la predicción, es negativo, se rechaza, la realidad es que es positivo, con éxito potencial. El costo para recursos humanos, el costo de un falso negativo es invisible pero estratégico. La organización pierde la oportunidad de contar con un talento superior que podría haber generado una ventaja competitiva o innovación. Un ejemplo práctico de este tipo de errores, un candidato es rechazado porque no cumplía con un año mínimo de experiencia formal en una herramienta específica. Predicción inadecuado. Lo que el proceso no logró medir o ponderar fue su alta inteligencia emocional, su capacidad de aprendizaje acelerado y su pasión por la industria. Este candidato es contratado por la competencia, donde se convierte en un líder de producto clave y es el motor de una innovación que su empresa perdió. La realidad habría sido un éxito. Modelos clave de decisión en selección. Fíjense que los modelos definen la estrategia que se utilizará para evaluar la evidencia de los candidatos y determinar la puntuación final, guiando así la decisión. A continuación se definen 3 modelos. El primer modelo es el modelo compensatorio, que este es el modelo más común en la práctica moderna, porque permite que un puntaje alto en un criterio de selección compense un puntaje bajo en otro. La decisión se basa en una puntuación total agregada. Esta utiliza todas las herramientas de evaluación, tanto la entrevista, la prueba técnica, las pruebas de valores, en donde se ponderan y se suman. Y el candidato con la puntuación más alta es el elegido. Por ejemplo, un candidato con poca experiencia formal, puntaje bajo, puede compensarlo con una excelente puntuación en la prueba de aptitud y una gran demostración de liderazgo en la entrevista, con puntajes altos. El segundo modelo es el modelo de obstáculos múltiples. Este modelo es no compensatorio y se centra en la eliminación progresiva. Es aquí donde el candidato debe superar una puntuación mínima obligatoria en cada etapa o obstáculo del proceso de selección para avanzar a la siguiente. Un fallo en cualquier etapa resulta en la eliminación inmediata. Este es ideal para grandes volúmenes de postulantes donde el costo de la evaluación es alto. Entonces se utiliza una secuencia de filtros que van de los menos costosos, como el filtro del currículum, a los más costosos, simulaciones, centros de evaluación. Por ejemplo, un candidato debe obtener un mínimo de 80% en la prueba de conocimientos para pasar a la entrevista. Si obtiene 79%, es eliminado, sin importar su excelente experiencia. Y como tercer modelo tenemos el modelo clínico o de juicio. Este modelo se basa en la experiencia y el criterio del selector. Aquí la decisión final se toma mediante el juicio profesional, la intuición y la experiencia del reclutador o del gerente de área,
ponderando la evidencia de una forma subjetiva sin un sistema de puntuación algorítmico estricto. Aquí el riesgo, aunque es rápido y flexible, es susceptible a sesgos cognitivos, sesgo de confirmación, efecto de halo. Y este suele aplicarse en la selección de puestos ejecutivos de alto nivel o roles muy específicos, donde el feeling y la visión estratégica del líder son difíciles de cuantificar. A partir de esta sección vamos a conversar acerca de las técnicas de selección de personal. Como primera técnica tenemos la entrevista. Es importante recalcar que las entrevistas a través de los años han sido las formas más útiles para llevar a cabo la selección de personal. La mayoría de las empresas las utilizan para todos los niveles, aunque se sabe hoy en día que estas pueden tener error y sesgo, por lo que hay un esmero por realizarlas de una manera más objetiva y con diseño en su estructura para obtener las mejores entrevistas. De hecho, hay algunas empresas que la utilizan para buscar no solo las aptitudes del candidato para el puesto, sino también las características de personalidad y valores personales de los candidatos para poder encontrar aquellas personas que concuerden con la cultura e imagen de la organización. Pero hay que recordar que el objetivo es encontrar al candidato idóneo. También hay que tomar en cuenta que la entrevista es un punto central para seleccionar a la persona idónea para el puesto, pero su estructura debe permitir el asegurar que se realice de tal forma que garantice que las preguntas estén basadas en las características del puesto a ocupar, que éstas sean consistentes y que los criterios sean también estables para realizar la evaluación de las respuestas del entrevistado. Son factores importantes la comunicación verbal y no verbal y manejo de la expresión, ya que son un rol imprescindible para poder determinar la evaluación que recibirá el candidato en la entrevista. Dentro de las características que podemos mencionar en este cuadro se presentan las siguientes. Bidireccionalidad. Fíjense que es una comunicación que fluye del entrevistador al candidato y viceversa, que permite a la empresa vender la oportunidad y al candidato evaluar si la organización cumple con sus objetivos. Hay un ajuste persona-organización. La segunda característica es la estructura, que implica la planificación previa de preguntas y criterios de evaluación. A mayor estructura, mayor validez y confiabilidad en la predicción del desempeño. Como tercera característica, el proceso social. Está mediada pues por la interacción humana, lo que la hace susceptible a sesgos cognitivos, efecto de halo, sesgo de confirmación, si no se implementan protocolos rigurosos. Y por último, un foco predictivo, que utiliza el comportamiento pasado como el mejor indicador del comportamiento futuro y se centra en la recolección de evidencias de cómo el candidato actuó o actuaría en situaciones laborales específicas. Tipos de entrevistas y modelos de cuestionamiento. La estructura es el factor más importante de la calidad predictiva de una entrevista. A continuación, vamos a ver en el primer punto, por grado de estructura, el modelo de validez. Fíjense que se habla de una entrevista no estructurada, en donde el entrevistador improvisa las preguntas según el desarrollo de la conversación. No hay un guión preestablecido ni sistema de puntuación. Aquí su validez predictiva es baja y altamente susceptible a sesgos, solo útil para establecer un rapport inicial. El tipo de entrevista semiestructurada es donde el entrevistador sigue un guión con preguntas clave para cubrir todas las competencias, pero permite la flexibilidad para profundizar en las respuestas.
Aquí la validez es media, es un buen equilibrio entre cobertura de temas y fluidez conversacional. Y la entrevista estructurada, esta se utiliza con un guión de preguntas estandarizadas, formuladas en el mismo orden a todos los candidatos, y las respuestas se puntúan utilizando escalas de anclaje conductual predefinidas. Aquí la validez predictiva es alta, es la forma más científica y objetiva de entrevista, minimizando los sesgos. Ahora bien, por modelo de cuestionamiento, un enfoque predictivo, entonces tenemos que la entrevista conductual, la cual está basada en la premisa: el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado, y utiliza la técnica STAR: situación, tarea, acción, resultado. El uso permite evaluar experiencias y competencias transversales, lo que es liderazgo, resolución de problemas, en función de situaciones reales vividas por el candidato. Y la segunda es una entrevista situacional, que plantea escenarios hipotéticos y pregunta al candidato cómo actuaría. Aquí su uso es para medir el potencial y el juicio en candidatos con poca o nula experiencia laboral, centrándose en el conocimiento de procedimientos correctos. Usos y aplicaciones estratégicas. La entrevista estructurada se aplica a lo largo de todo el ciclo de selección con diferentes propósitos. En primer lugar, es un filtro inicial. Pueden ser entrevistas telefónicas o virtuales cortas para verificar datos del currículum y evaluar la motivación básica. Evaluación de competencias clave, la etapa principal donde se utiliza para evaluar la profundidad de las habilidades transversales requeridas. En tercer lugar, como ajuste cultural y motivacional, se explora la alineación de valores de las personas con la organización, las expectativas salariales y de carrera y la razón real del interés del candidato por el puesto en la empresa. Y por último podemos mencionar que se utiliza en la toma de decisiones, la entrevista final con el gerente del área para validar el ajuste de persona a puesto y la química personal antes de la oferta formal es vital. En cuanto a la aplicación a los diferentes tipos de cargos, podemos mencionar los siguientes. Bueno, los cargos son operativos y técnicos, entonces la entrevista hace énfasis en la experiencia técnica, adherencias a normas, trabajo en equipos y atención al cliente. Por ejemplo, describe una situación en la que tuvo que seguir un procedimiento de seguridad que consideraba ineficiente. ¿Cuál fue su acción y por qué? En los cargos de mando medio se hace énfasis en el liderazgo de equipos, resolución de conflictos, delegación y gestión de la presión. Un ejemplo de pregunta: cuénteme sobre un momento en el que uno de sus colaboradores no cumplió una meta. ¿Qué medidas tomó para corregir la situación y qué resultado obtuvo? Y en los cargos directivos o ejecutivos se hace énfasis en la visión estratégica, la gestión del cambio, capacidad para la toma de decisiones complejas y sobre la cultura organizacional. Un ejemplo de pregunta: describa una decisión estratégica que tomó y que inicialmente fue impopular por los stakeholders clave. ¿Cómo gestionó la resistencia y qué métricas utilizó para medir el éxito final? Las pruebas de conocimiento. Las pruebas de conocimiento son instrumentos métricos diseñados para operar como un filtro primario y predictivo, ya que su propósito no es evaluar el potencial innato o los rasgos de personalidad, sino el capital intelectual consolidado del candidato, verificando la posesión de un repertorio de información, procedimientos y habilidades adquiridas esenciales para el rendimiento inmediato. El rol de estas pruebas se cimienta en la necesidad de asegurar el ajuste persona-puesto, ya que al validar que el candidato domina el saber y el saber hacer técnico,
La organización minimiza dos riesgos críticos. El primer riesgo de desempeño deficiente, ya que el nuevo empleado no puede ejecutar tareas esenciales desde el inicio, y el segundo riesgo de costo excesivo, en donde la organización debe invertir tiempo y recursos significativos en capacitación remedial de conocimientos básicos, lo cual reduce la rentabilidad del onboarding. La diferenciación clave: mientras que las pruebas de aptitud miden la capacidad potencial, por ejemplo, razonamiento abstracto, las pruebas de conocimiento miden el logro actual, por ejemplo, fluidez en un lenguaje de programación específico. Dentro de las características de las pruebas de conocimiento podemos mencionar que está basada en unos principios psicométricos que garantizan su rigor científico y defendibilidad legal. El primer principio es la validez de contenido, que es la característica fundamental en donde se garantiza que los ítems de las pruebas representen exhaustivamente la totalidad del dominio de conocimiento requerido por el puesto. Esto se verifica a través del juicio de expertos y el mapa de tareas derivado del análisis de puesto. Como importancia estratégica, asegura la relevancia de la prueba, evitando medir conocimientos irrelevantes que podrían introducir un sesgo discriminatorio. El segundo principio es la confiabilidad, la fiabilidad, y se refiere a la consistencia o estabilidad de la medición. Un alto coeficiente de confiabilidad asegura que la diferencia entre las puntuaciones de algunos candidatos se debe a diferencias reales en su conocimiento o no a errores aleatorios del instrumento. Esto, como importancia estratégica, otorga credibilidad a los resultados. Si una prueba no es confiable, las decisiones de contratación se basan en datos inestables. El tercer principio es la estandarización, el cual implica la uniformidad en los procedimientos de aplicación, calificación e interpretación. Todos los candidatos deben enfrentarse a las mismas instrucciones, el mismo tiempo límite y los mismos criterios de calificación. Como importancia estratégica, permite la comparación justa y equitativa entre los candidatos, que es vital para la objetividad del proceso de selección. Y por último principio tenemos la objetividad, donde la calificación no puede depender del criterio o el sesgo personal del evaluador. Esto se logra mediante la creación de claves de respuestas precisas y la utilización de sistemas automatizados en el caso de pruebas cerradas. Como importancia estratégica es que elimina el factor humano subjetivo del proceso de calificación, reforzando la justicia percibida y real. Las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son instrumentos estandarizados diseñados para medir de forma objetiva y cuantificable las características latentes de los individuos. El término psicométrico se deriva de la medición de fenómenos psicológicos, psico, mente, y metric, medida. Su base reside en la psicología diferencial, que sostiene que las personas poseen rasgos psicológicos estables y medibles que explican las diferencias consistentes en su comportamiento y rendimiento laboral. El objetivo es identificar la varianza de los rasgos que son más relevantes para el éxito en un puesto específico. Las pruebas psicométricas se dividen generalmente en dos grandes categorías, cada una con un enfoque predictivo distinto. En primer lugar tenemos las pruebas de aptitud y habilidad cognitiva, que miden el potencial o la capacidad máxima para aprender, resolver problemas y razonar. Suelen incluir subpruebas de razonamiento verbal, numérico, abstracto o espacial. Y en segundo lugar tenemos las pruebas de personalidad, que miden los patrones de comportamiento habitual o el estilo típico de afrontamiento en diversas situaciones. Las características psicométricas
críticas, que son las que le dan la robustez científica de una prueba, estas se validan por 3 pilares. La primera es la validez, la cual va a garantizar que la prueba va a medir de forma precisa lo que afirma medir el constructo. La validez de criterio es vital porque demuestra la correlación estadística entre la puntuación de la prueba y una medida real de desempeño laboral, el criterio. En cuanto a la relevancia en selección, asegura que la inversión en la prueba tiene un alto poder predictivo sobre el éxito en el puesto. Como segunda característica tenemos la confiabilidad, que se refiere a la consistencia y estabilidad de la medición. Una prueba confiable arrojará resultados similares si se aplica en momentos diferentes al mismo individuo. Y su relevancia en la selección es que otorga fiabilidad a la puntuación. La diferencia entre candidatos se atribuye a diferencias reales de rasgos y no a errores del instrumento. Y por último tenemos la estandarización, que implica la uniformidad en la aplicación, calificación e interpretación. Esto incluye el uso de baremos, normas, que permiten comparar la puntuación de un candidato con la de un grupo de referencia relevante, población laboral, por ejemplo. Su relevancia en la selección es que permite una comparación objetiva y evita que la decisión esté sesgada por el contexto o el evaluador. Pruebas de personalidad, el factor humano. Las pruebas de personalidad son una subcategoría de la psicometría, cuyo enfoque es medir los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento relativamente estables de un individuo. En selección, estas pruebas se utilizan principalmente para predecir la adecuación cultural, el estilo de trabajo en equipo y la gestión de la presión. El modelo de los 5 grandes, Big Five o Ocean. La mayoría de los instrumentos modernos y validados científicamente se basan en el modelo de los 5 factores, Big Five, que describe la personalidad adulta a través de 5 dimensiones amplias. En esta tabla vemos que como primera dimensión está la apertura a la experiencia, lo que permite medir la creatividad, la curiosidad intelectual y la imaginación. En cuanto a la relevancia en el puesto, permite predecir la adaptabilidad al cambio, la disposición a innovar y la tolerancia a la ambigüedad. Como segunda dimensión tenemos la conciencia, la responsabilidad, que mide la organización, la fiabilidad, autodisciplina, la orientación a la meta. Y es el predictor más universal del desempeño laboral en casi todos los puestos, ya que refleja la ética de trabajo y la diligencia. En tercer lugar tenemos la extraversión, que mide la sociabilidad, la asertividad, energía, necesidad de estimulación. Esto es vital para roles de liderazgo, ventas, relaciones públicas o cualquier función que requiere interacción social intensa. En cuarto lugar tenemos la amabilidad, que mide la cooperación, la empatía, la confianza, la consideración por los demás. Y esto permite predecir el comportamiento en equipo y el manejo constructivo de conflictos. Y por último tenemos el neuroticismo y la estabilidad emocional, que mide la tendencia a experimentar emociones negativas, ansiedad, hostilidad, inseguridad. Esto predice la resistencia al estrés, la estabilidad emocional bajo presión y la capacidad para gestionar la adversidad. Fíjense que las pruebas de personalidad son esenciales para evaluar el ajuste persona-organización. Al comparar el perfil de personalidad del candidato con la cultura, los valores y las demandas emocionales del entorno laboral, la organización puede predecir, en primer lugar, la rotación. Candidatos con un alto persona-organización que tienden a tener mayor satisfacción y a permanecer más tiempo en la empresa. En segundo lugar, el comportamiento laboral desviado. Las escalas de honestidad, humildad y conciencia pueden predecir la probabilidad de conductas contraproducentes, robo, ausentismo. Y en tercer lugar, el liderazgo.
Se evalúan combinaciones de rasgos, alta extroversión y baja neuroticismo, necesarias para la gestión eficaz de equipos. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Jim Collins. Las personas no son tu activo más importante. Las personas correctas lo son. Este autor nos recuerda que el verdadero valor no es solo tener talento, sino en tener a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Gracias por su atención.